¿Y si un día despiertas y todo parece igual, pero hay pequeños detalles que no encajan? La gente que conoces actúa diferente, las señales de tráfico han cambiado y hasta tu propia historia parece haber sido reescrita. No estás solo. Hay quienes aseguran haber viajado, sin quererlo, a universos paralelos. Conocer estos casos totalmente reales te erizará la piel. Si te dijera que hay personas que han vuelto de estos viajes con pruebas, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la realidad. En Portal a lo Inexplicable, investigamos los casos más impactantes y hoy te contamos algunos de los más desconcertantes. Bienvenidos una vez más porque exploraremos los misterios que desafían nuestra comprensión de la realidad. Caso 1. El hombre de Tauret. En 1954, un hombre llegó al aeropuerto de Haneda, en Japón, con un pasaporte de un país que no existe llamado Tauret. En su documentación, todo parecía legítimo. Tenía sellos de entrada y salida de varios países, una licencia de conducir emitida en Tauret y hasta cheques de un banco que no figuraba en ninguna parte del mundo. Cuando los oficiales de inmigración le preguntaron por su país de origen, respondió con total seguridad que Tauret estaba ubicado entre Francia y España. Pero al mostrarle un mapa, vio con sorpresa que en ese lugar solo estaba Andorra. El hombre se alteró, afirmando que su país existía desde hacía siglos y que no entendía qué estaba ocurriendo. Las autoridades, desconcertadas, decidieron aislarlo en un hotel mientras investigaban. Se apostaron guardias en la puerta de su habitación para asegurarse de que no escapara. Pero cuando fueron a buscarlo al día siguiente, había desaparecido sin dejar rastro. No había señales de fuga, y todos sus documentos también habían desaparecido. Nadie volvió a verlo jamás. ¿Un viajero interdimensional? ¿O una anomalía en la realidad? Caso 2. Lerina García y su vida alterada. En 2008, Lerina García, una mujer española, despertó en lo que parecía ser su vida cotidiana, pero algo andaba mal. Al levantarse, notó que las sábanas de su cama eran distintas a las que recordaba haber usado la noche anterior. Extrañada, pensó que quizá había olvidado haberlas cambiado. Pero entonces vinieron los detalles más inquietantes. Cuando fue a su trabajo, descubrió que la empresa donde laboraba tenía un nombre diferente. Lo más desconcertante fue que su puesto, en el que llevaba años, simplemente no existía. Sus compañeros parecían conocerla, pero aseguraban que ella trabajaba en otro departamento. Confundida, intentó buscar apoyo en su novio con el que llevaba varios años de relación, pero él tampoco existía. En su lugar, descubrió que según amigos y familiares, llevaba meses saliendo con otro hombre con el que nunca había tenido ningún tipo de relación. Era como si hubiera despertado en una versión ligeramente diferente de su vida. Durante años intentó encontrar una explicación lógica, pero nunca logró adaptarse completamente a la nueva realidad en la que despertó. Está convencida de que, de alguna manera, cruzó accidentalmente a un universo paralelo. ¿Un simple caso de amnesia? ¿O la prueba de que los universos paralelos se cruzan más de lo que creemos? Caso 3. El niño que recordaba su otra vida. En 1987, un niño llamado Lucas Ransom sorprendió a su familia asegurando que recordaba con detalle su otra vida. En su relato, aseguraba que en su escuela las paredes eran de otro color, sus amigos tenían nombres diferentes y sus padres, aunque físicamente iguales, no actuaban de la misma manera que los recordaba. Sus padres, al principio, pensaron que era producto de la imaginación infantil. Pero la situación se volvió inquietante cuando Lucas comenzó a describir eventos y lugares inexistentes en nuestro mundo con una precisión aterradora.
Hablaba de noticias que nunca ocurrieron, lugares que nadie conocía y hasta tecnología que en los años 80 aún no existía. Con el tiempo, los recuerdos de esa otra vida comenzaron a desvanecerse, pero su familia quedó con la duda: ¿había experimentado un desliz entre dimensiones? ¿O su mente había quedado atrapada entre dos realidades? Caso 4. La mujer que despertó en un mundo diferente. En 1935, en Londres, Inglaterra, una mujer llamada Ophelia despertó en su casa de siempre, o al menos eso creyó. Se levantó como cualquier otro día, pero al salir a la calle, todo se sentía extraño. Las tiendas que recordaba de toda la vida tenían nombres distintos, algunas calles habían cambiado de nombre y lo más inquietante, su familia aseguraba que nunca había tenido una hermana. A pesar de que ella recordaba con claridad haber crecido con una. Desesperada, buscó en documentos y fotografías, pero no encontró rastro de la existencia de su hermana. Al acudir a un hospital para hacerse pruebas, los médicos la diagnosticaron con una posible confusión mental. Sin embargo, Ophelia nunca recuperó la sensación de haber vuelto a su mundo real. Durante años intentó adaptarse a esta nueva realidad, pero siempre vivió con la certeza de que algo inexplicable había ocurrido. Algunos creen que fue un caso extremo de desrealización, mientras que otros aseguran que fue una víctima accidental de un salto interdimensional. ¿Podría la conciencia de una persona trasladarse entre realidades sin que su cuerpo caiga en cuenta? Caso 5. Carol Chase McElhenney y el Riverside que no existía. En el año 2006, Carol Chase McElhenney conducía por California cuando decidió hacer una parada en su ciudad natal, Riverside. Sin embargo, al llegar, algo no estaba bien. Las calles eran diferentes, los edificios estaban en lugares equivocados, y lo más aterrador, su propia casa de la infancia no existía. De hecho, ninguna de las casas de su familia estaba donde debían estar. Intentó buscar la casa de sus abuelos, pero tampoco la encontró. Desconcertada, decidió entrar en una cafetería y preguntar a los habitantes del lugar, pero notó algo perturbador: las personas parecían extrañas, con actitudes frías e inquietantes. La sensación de incomodidad era tan grande que decidió marcharse de inmediato. Cuando volvió días después, el Riverside que ella conocía estaba ahí, tal como lo recordaba. Sus calles, su casa, todo en su lugar. Como si aquella versión alterada de la ciudad nunca hubiera existido. Carol siempre estuvo convencida de que por un momento había cruzado accidentalmente a un universo paralelo, a una versión alternativa de su propia ciudad. Si estas historias son reales, significaría que nuestra realidad es mucho más frágil de lo que pensamos. Quizás tú también has sentido que algo no encaja en tu vida. ¿Será que ya has viajado sin darte cuenta? En Portal a lo Inexplicable, nos dedicamos a explorar estos enigmas y a compartir los relatos más escalofriantes. Si sientes que alguna vez has vivido algo similar, queremos escuchar tu historia. Si este video te ha hecho pensar, déjanos tu comentario. ¿Crees en los universos paralelos? ¿Conoces a alguien con una historia similar? No olvides suscribirte a Portal a lo Inexplicable para más relatos sin explicación. Nos vemos en el próximo viaje. Si es que seguimos en el mismo universo.